Para nosotros hablar de la minería es hablar en contra de la vida. Para nosotros la minería es difícil decir sí, porque de todas formas es de una forma, para nosotros es destruir el ambiente, el agua y todos esos seres vivientes que existen dentro de esos bosques. Tratar de hacer esta clase de acciones que va en contra de la naturaleza y a la población, eso no es común. Más bien es tener una excusa de que por la misma razón, por falta de no tener algo a beneficios, no puede ayudar a la población indígena. Siempre hemos sido excluidos. Entonces, puede haber miles Eso es de histórico. programas, proyecciones, de todos, planes de gobierno. Bienvenidos a Huella Minera en Panamá, el espacio donde las voces con verdadera credibilidad científica, jurídica, ambiental y social se unen para explicar con hechos y argumentos por qué la minería no es viable en Panamá. Aquí encontrarás análisis, testimonios y reflexiones que dejaron una huella profunda en la conciencia nacional. Hoy se encuentra con nosotros el cacique Gabriel Menguizama, líder de tierras colectivas en Meraunano. El cacique Menguizama es defensor ambiental y de los territorios indígenas. Históricamente, los pueblos originarios y sus territorios han sido custodios de la riqueza ambiental de las naciones y por ello, testigos principales del impacto devastador de las actividades extractivistas en el medio ambiente, sus cuerpos y culturas. Bienvenido, cacique Menguizama, es un honor contar con usted. Igualmente, buen día, licenciada. Igual le doy las gracias por la invitación en el día de hoy de estar ante ustedes, pues presenciando hablar sobre estos temas de la que usted hoy está a gusto de manifestar e intercambiar esta experiencia y creo que estamos para colaborar y compartir esa experiencia que por lo menos como pueblos indígenas y como cacique general, pues igual hemos tenido de historia a historia, de años y años. Y creo que es importante esta bonita experiencia compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias, cacique. Empecemos hablando de la minería como un modelo de desarrollo para las comunidades rurales e indígenas. Así se presenta en el discurso oficialista que la minería es una solución de desarrollo para estas comunidades. ¿Cuáles son los mitos y realidades de esa aseveración? ¿Qué opinión tiene acerca de ese planteamiento? Mira, para nosotros como pueblos indígenas, hablar de las minerías es hablar de la vida, más que nada, para nosotros no es algo que no vaya, que veamos como un desarrollo para las poblaciones a nivel del país o de la población indígena. Para nosotros hablar de la minería es hablar en contra de las vidas que gozamos de ese buen vivir. Para nosotros la minería es difícil decir sí, porque de todas formas es de una forma, para nosotros es destruir el ambiente, el agua y todos esos seres vivientes que existen dentro de esos bosques. Entonces, para nosotros no significa hablar de minería es resolver o mejorar la situación de la población, sino más bien es apartarnos de ese vínculo que tenemos, de esa coordinación con la naturaleza, como pueblos indígenas. La población indígena siempre hemos sido unidos a la naturaleza, vivimos de eso, para nosotros es vida. Sí, hablar de agua es vida, hablar del bosque es vida, todo. Entonces, hablar de la minería es en contra de esta situación. El vínculo de los pueblos indígenas al territorio y a la naturaleza es un histórico. Y Claro. eliminar eso sería eliminar sus culturas, ¿correcto? Es que esto va en contra de todos. Eliminar nuestras culturas, nuestras costumbres, total. Sus saberes ancestrales también. Nuestros saberes centrales, como le iba diciendo. Solamente el bosque para el pueblo indígena significa todos, tener todos. Ahí están nuestras plantas medicinales, ahí están los saberes centrales, ahí está nuestra cultura, la vivencia de cómo intercambiamos con la naturaleza. Históricamente se ha observado la ausencia del Estado, el abandono y la exclusión social de los pueblos indígenas. Hablemos de eso.
la ausencia del Estado. El Estado tiene responsabilidades legales con todos sus ciudadanos, con la población, ¿verdad? El bienestar de la población es responsabilidad del Estado. En las comarcas vemos el abandono y la exclusión social de los pueblos indígenas. ¿Cómo se manifiesta esa exclusión, ese abandono del Estado en su comarca? Porque para nosotros, la exclusión social del gobierno hacia la población, eso no es de hoy, siempre ha sido. Nosotros siempre hemos sido los resistentes que hemos estado a nivel de estos, sabemos manejar. Si nosotros no supiéramos manejar dentro de este escenario del ambiente, del bosque, ya nosotros fuéramos desaparecidos. Entonces yo creo que los gobiernos no han sabido manejar la respuesta a las priorizaciones que existen dentro de las poblaciones. Por lo menos, ejemplo, hay intereses que realmente deben estar ahí sin tocar, pero el gobierno aparenta de que para poder desarrollar, ayudar, tratar de hacer esta clase de acciones que va en contra de la naturaleza y a la población. Eso no es como, más bien es tener una excusa de que por la misma razón, por falta de no tener algo a beneficios, no puede ayudar a la población indígena. Siempre hemos sido excluidos en todos. Puede haber miles Eso es de histórico. programas, proyecciones, de todos, planes de gobierno. Se menciona a la población indígena, pero en sí, en la realidad, en la práctica, no llega a esos recursos, llámese proyecto de infraestructura de diferentes, Educación, salud, educación, salud. infraestructura, carreteras, caminos. Acaba de escuchar usted el Terrible noticia la del noticia del de la muerte. fallecimiento de los niños en el día de la celebración del Día de los Niños. Y eso es algo bien doloroso. Que a esta altura, en este siglo, donde hablamos tantos recursos que existen en este país, Los hay. hay, Lo pero principal no se ha hecho allá. no llega a esa población. Entonces, de nada vale decir, con la explotación de la minería, sí vamos a resolver eso, no vamos a resolver nada, va a seguir siendo los mismos. Los pueblos indígenas tienen una larga historia de resistencia a todos los avances que explotan, los desarraigan, les alejan del vínculo histórico que tienen con sus territorios. ¿Usted cree que esto es casualidad? Porque me he dado cuenta, y yo soy observadora, por supuesto, del acontecer nacional, siempre está en la primera línea de defensa, en buen panameño, poniendo el pecho en las luchas sociales, en las luchas ambientales. El pueblo indígena siempre los ha liderado y resistido con valentía. ¿Cree que el abandono social, el abandono gubernamental de ustedes es una forma de represión contra los pueblos indígenas que protestan? Bueno, yo creo que viendo esta parte del abandono, lo sabemos, son estrategias que usa el gobierno ante los líderes, más que nada de los pueblos. Pero ya nosotros estamos acostumbrados de tener esta clase de represiones que nos han dado. Y esto, como yo siempre he dicho, pues esto no, no, no nos dejan pensar como, como algo nuevo, sino que estamos acostumbrados de estar en esta situación y hemos resistido durante miles de años y Así que por es. lo cual hasta el momento lo seguimos demostrando. Haya o no haya, pero la población indígena se mantiene a su forma de vivir, mantiene el equilibrio del bosque. Siempre hemos sido los que mantenemos el Y equilibrio. ha sido solidario con todas Sí. las luchas de todo el pueblo panameño, por justicia social, por protección del medio ambiente, por protección de la mujer, niños y niñas, de la niñez. ¿Cree usted que esa solidaridad de parte del pueblo panameño hacia nuestros grupos indígenas se manifiesta, está siquiera? La población indígena sí defiende en cualquier escenario, Así es. pero que defiendan a la población indígena otros organizaciones solidarios, llámese de diferentes instancias, muy poco se ve eso.
Hay que quererlos y protegerlos más, porque ustedes guardan, yo que soy amante de la historia y del patrimonio, de observar el patrimonio y sus lecciones para el día a día, ustedes son los testigos primeros de nuestra pertenencia al territorio. Sin pueblos indígenas no tenemos un pasado que nos justifique en este territorio. Para mí el Estado es esa construcción simplificada de territorio, gentes con G mayúscula, porque somos varios pueblos originarios y todos los otros pueblos que hemos venido a hacer de este territorio nuestro hogar y que nos ha amalgamado en cultura, en una cultura bastante heterogénea. Y si nos perdemos el territorio, entonces perdemos la receta de ser país. Necesitamos territorio, gente, y necesitamos una soberanía sobre el territorio. De eso vamos a hablar un poquito más, cacique, porque la minería ciertamente está fungiendo la empresa que crea, que impulsa la minería, la promotora, está fungiendo como un pequeño estado dentro del estado panameño. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Sobre esa lucha de los pueblos originarios, ¿por qué los gobiernos no han podido generarles alternativas económicas sostenibles que no sacrifiquen los ecosistemas, el medio ambiente? ¿Por qué cree que ha pasado esto? Bueno, para nosotros es porque realmente no cuentan con las participaciones directas de nuestras opiniones, de nuestras recomendaciones, de nuestra participación en sí en estos temas. Entonces, siempre hemos dicho, hay un dicho que siempre hablamos, el no indígena nunca va a entender nuestra posición si no participamos dentro de este escenario donde se requiere de tenerlos. Entonces, más bien nos aíslan, nos dejan a un lado y desarrollan a su manera de pensar. Entonces, eso no es la realidad para la población. Y es por eso que pienso que los gobiernos han fracasado en todas las acciones que hacen, porque más bien lo hacen en acción para ellos, pero no para el pueblo indígena. Sí, hay un beneficio político allí, hay un beneficio acercamiento político, a partir entonces, del beneficio político que puedan adquirir. sí, y entonces en base a eso, pues nosotros siempre hoy en día, poco a poco, siempre estado, hemos mantenido la comunicación, la insistencia de que nos tomen en cuenta si queremos un buen país de equidad, de participación, entonces tomemos en cuenta todas las partes que estamos dentro de esto. Entonces, creo que podemos armar una buena estrategia donde podamos gozar de todo esto, pero una vez que tomen en cuenta en la realidad las sugerencias. De nada vale también hablar solamente por hablar y no escribimos, no dejemos No claro. se lleve a la práctica, que no se ejecute. Entonces, sí, Y entonces, ni siquiera forman parte de la mesa, no de una forma democrática. sí, y lo otro es que no solamente que se quede escrito, sino que se haga en la práctica, que se demuestre en la práctica, porque hay cosas que sí se toman en cuenta la participación, pero en la práctica no lo sé, o sea, no se hace, no hay. Entonces es por eso lo que veo que nosotros como pueblo, pues, eh, somos parte del país, lo somos. Y son la razón, el testigo principal de nuestra pertenencia al territorio. No hay país sin memoria. Ustedes nacen de ese territorio, estuvieron en el territorio mucho antes de la conquista. Y sin ustedes se pierde el pedazo de historia que nos amalgama, que nos hace una nación. Se acerca la celebración de las fiestas patrias. Y siempre damos roles protagónicos a nuestros próceres como si nuestra historia hubiera empezado en la separación, con la separación de Panamá de Colombia, cuando nuestra historia precede mucho eso. Y de hecho los primeros vestigios de por qué estamos y seguimos en este territorio y ojalá sigamos estando, nacen con nuestros pueblos originarios y sus descendientes y los distintos grupos que aquí están todavía presentes. Así que
Yo quiero preguntarle acerca de la lucha nacional contra la minería, la movilización masiva de panameños que dijimos no a la minería en 2023. De esa lucha y de las luchas anteriores que han sostenido los pueblos en Veraunán, ¿cuál es la importancia y cuál sería el legado para las futuras generaciones? Mira, eh, la lucha contra la minería del 2023, este servidor estuvo ahí Centro y frente. de frentes y no me lo niego, participé en las consultas igual, dando nuestra posición, nuestras ideas, nuestros pensar en cuanto a este gran proyecto que querían hacer en ese momento, Y legalmente. legalmente, con ganas de que se hiciera. Y como yo siempre he dicho, una de las experiencias que lo viví, igual lo viví yo, trabajé, yo fui parte de la investigación de especies, de aves, de rapaces, dentro de esa concesión que hoy se habla de la minera Panamá. Trabajé en ese momento antes de la explotación, porque teníamos que dar una opinión al respecto de qué daño pudiera causar al realizar este proyecto. Entonces, para muchos creían de que nuestra posición sale de ahí, no, solo que la población indígena, como siempre digo, de naturaleza, para nosotros, crear una empresa para la explotación minera, eso no tiene, para nosotros no vemos como No es la una vocación, solución. no es la vocación de su No es pueblo. nosotros no vemos como una vocación de resolver situaciones que existen dentro de la población indígena o fuera o sea que para todo el país. Y es que el discurso oficialista Entonces, presenta la entonces, minera y la minería como la panacea sí, económica entonces para el país. para el gobierno hace ver de que bueno, es una parte de la solución si hacemos esto, pero para la población nuestra, no. ¿Qué representa la minería, la extracción La extracción para nosotros para el pueblo en Verauna? representa, es como decir un desastre total que no se puede evitar mañana. Si eso se da, en el día de mañana nuestra futura generación son los que van a quedar pagando la consecuencia ambiental que queda dentro Claro. de esta empresa, de esta explotación. Entonces, afecta a la futura generación más que nada. No estamos viendo de mañana, ni de hoy. Estamos viendo 2 o 3 generaciones. De esa lucha de 2023, eso fue una de las cosas que más me sorprendió, de ver tantos jóvenes conscientes, con un despertar, una conciencia ambiental, de entender que la lucha era por el futuro y el bienestar de todos los panameños que están por venir. Entonces, una de las cosas que yo decía en esa lucha a nuestra juventud que estaban respaldando, y decía, tanto ambientalista que hay, conozco amigos que son ambientalistas, conozco personas, y les preguntaba si somos ambientalistas tenemos que estar frente a estas causas porque sabemos el daño que lo queremos hacer. ¿Sí? Entonces ahí a donde uno se da cuenta de qué personas es consciente de no causarle un daño al ambiente y a nuestra misma población que vivimos en generación. Entonces, allá donde uno ve que hay personas solamente nada más están por algo a cambio. ¿Sí? Entonces, eso es lo más difícil y es lo más doloroso que he visto, porque conozco ambientalistas que favorecían a la explotación minera, pero no viendo, sabiendo el daño que vas a hacer, pero solo porque tenía algo, Un beneficio un inmediato. beneficio para su organización o para su familia. Pero no viendo que esa familia toda la vida no va a vivir en ese proyecto, porque todos no vamos a estar en esa beneficio. Entonces, todas estas situaciones que yo siempre he dicho, nosotros fuimos promotores de impulsar no a la minería. Y logramos de que esto
no se diera. Ahora estamos escuchando que nuevamente queremos. Entonces, Que creo quieren que reactivar esto. reactivar esto Si ya se no dijo, resuelve. el fallo ya es Sí. categórico al respecto. Y esto no significa que la población nuevamente quedará satisfecho a eso, sino es que estamos viendo cuál es el interés dentro de él. Sí, hay una insistencia malsana que todavía no nos Y explicamos. detrás de esto debe haber dos o tres cosas que hay que pensar. ¿Qué hay detrás de esto? Porque si es una ilegalidad constitucionalmente, entonces respetemos esa decisión. Entonces yo creo que yo sí le pido al país y a los gobiernos, a la instancia responsable, que respetemos las decisiones que se han dado. Que respete al pueblo panameño, que fue el que decidió esto. El país Exigió que se respetara nuestra constitución y nuestro derecho a la salud, a la vida y al medio ambiente. Hay muchas cosas que podamos desarrollar sin la minería. Panamá tiene todos. Lo que hay que manejar equitativamente los recursos que genera en este país. Pero como no se maneja de manera transparente, es lo que se ha estado. La población de todavía. En otro país se escucha que Panamá no es pobreza, pero sí hay una población. No. Tanto indígena y no indígena. No solamente el indígena. Si tú vas al Darién, hay En población Panamá, indígena. en Panamá hay hambre, pobreza extrema. Y eso es lo que más admiro, tanta plata que generamos a nivel del país y no llega al sur, No llega a su nada. destino donde debe llegar, porque dos o tres personas son los que se benefician en esto. Entonces, creo que lo que aquí debemos buscar una estrategia de que esto se de la mejor forma llegará un gobierno que de pronto, ojalá Dios Que quiere. no quiera tocar el tema, que quiera dejarlo hasta allí, porque ya hablamos claro. Panamá no tiene una vocación minera. No, Al contrario, tenemos una vocación de vida y toda nuestra riqueza natural así lo demuestra. Así que estoy observando muchísimo las incursiones de la promotora, de la empresa minera, en nuestras escuelas primarias, en nuestras escuelas, en espacios de cultura, espacios de educación de nuestra niñez y de nuestros adolescentes. Esas incursiones de ese promotor eh, que se gana acceso a la niñez y a los espacios de cultura. ¿Tú qué crees que sucede? no, yo creo que la promotora que se genera de esta forma es para un poco desviar, de vincular sobre estos temas y dejar de que las poblaciones están de acuerdo a la conciencia de que eh, ahí tratando de hacer ver al país o a otra instancia de que de esta forma podamos mejorar o dar respuestas sobre estos temas. Entonces, pero creo que, y no es en todos los planteles, solo quizá en algunas provincias. Pero Es estratégico eso que se está haciendo, total. Y es más, yo he llegado a pensar, y así desde mi pensar sencillo del día a día, he llegado a pensar que estos promotores tienen un claro conteo de las edades de nuestra niñez y juventud. 23 salieron los jóvenes a protestar y a reclamar la soberanía sobre su naturaleza, es decir, no a la minería. Yo pienso que se ha hecho un cálculo macabro de cuántos años tomaría cambiar el parecer o abrir con puerta a duda crear toda una generación nueva, 10 años de jóvenes que ya no sean tan contestatarios contra la minería, que sean más, que les han lavado un poco el cerebro. Yo pienso que eso está sucediendo, pero especulo. claro,
Me sorprendió verlos, me sorprende ver que ponen puestos de información, entre comillas, en ferias de libro, en una feria de cómicas, o sea, espacios que son usualmente de esparcimiento, cultura y educación, y pienso que ahí hay una agenda de lavado de conciencia de cerebros, de sembrar duda en una generación que demostró en 2023 fuertemente en esas calles, casi que en toda la República, que aman su naturaleza y que aman a Panamá y la van a defender. ¿Cómo están esos acercamientos allá en la comarca del promotor hacia su niñez y juventud? Mira, yo creo que en el tema donde tú dices es importante y creo que nosotros como pueblos indígenas y todos los líderes, la parte de la estrategia que han tratado de tenerlo o hacer ver de que es lo que quiere la población, está muy claro. Lo que tú has dicho es verdad. Lo queremos. Nosotros siempre habrá uno, dos, tres que siempre también, o sea, no podemos decir que el 100% de la población, de los que viven, tengamos esos mismos lineamientos. Pero sí también va a haber alguien dentro de esto que también quizás pueda eh, tener como apoyo sobre esa propuesta, esa estrategia que utilizan sobre esto en cuanto a nuestra juventud, del futuro, quizá con acciones a lo largo que no va a ser real, pero en el presente lo hacen ver como que puede ser cierto. Entonces, ahí es donde muchos caemos ese error. Hay una campaña de sembrar duda incluso. Entonces, no, mira, lo que tú dices es verdad. Por eso. Entonces, como somos jóvenes que estamos buscando alguna salida, alguna manera de cómo salir hacia adelante y ven esa oportunidad, hacen ver de que sí, o hacemos escoger de que pueda ser viable. Pero a lo futuro no es lo que se ha planteado. Entonces, solo es para salir como esto y hacer sentir de que, bueno, sí, la población está de acuerdo, la población necesita esto, la población falta de esto, carecemos de esto. Entonces, ya nosotros como pueblos, en Verá, Guaunán, como se llame, ya estamos claros de que nosotros no podemos dar cabida en esto. Puede haber mil consultas, puede haber miles de estrategias, pero la visión nuestra es mantenernos firmes en lo que estamos, porque sabemos el daño que nos puede causar sobre estos temas. Entonces yo creo que estrategia debe haber, va a haber, nadie le va a imponer nada, pero creo que nosotros somos conscientes, sabemos totalmente toda esta situación, cómo viene. Y lo han defendido valientemente. Quiero hablar con usted sobre la represión histórica de otras luchas del pueblo del ambiente. Mire, La última situación de represión contra nuestros pueblos originarios, el gobierno hacia los pueblos originarios llevó hasta la suspensión de comunicaciones para mantenerlos incomunicados. Toda una provincia para que no supiéramos exactamente qué pasaba. De las represiones violentas contra los pueblos originarios, en sus luchas ambientales y de reivindicación social. ¿Qué lecciones derivan de ellas? ¿Qué ha pasado y qué nos puede contar? mira, Lastimo, es triste realmente relatar esto pasado, que para nosotros nunca pasa, o sea, nunca vas a pasar de la mente de que ya pasó, sino siempre lo vamos a tener presente. Es una amenaza latente. Es algo que va a estar latente, permanente. Pero bien difícil y doloroso relatar esto. Eh, Creo que la población indígena está acostumbrada de, de mantener esa unidad de trabajo, de reclamar,
algo que para nosotros no es bien, es reclamar de esa manera. Pero en los últimos siglos de esto, lo que estamos, hemos visto que estamos retrocediendo nuevamente 500 o más años de la experiencia que hemos tenido ya y que con este gobierno pues con solamente por una bendita proyecto de ley que verdaderamente lo digo abiertamente no nos beneficia para nosotros, es algo que va en contra de la población nuestra que día a día vives por algunas acciones en las poblaciones rurales, en las poblaciones donde estamos. Creo que haciendo saber al país y a toda la sociedad a nivel nacional, nosotros siempre hemos sido como congresos, como líderes, de mantener esa comunicación. Y creo que nosotros demostramos hacer mover al país y al gobierno más que nada. Lo que está mal no podemos callar. Queremos que se nos atienda y tampoco no lo hacemos de una manera arbitraria o de una manera inconsulta. Nosotros, antes de accionar, siempre estamos acostumbrados de llamar y sentarnos. Al diálogo, claro. Al diálogo. Pero lastimosamente esta vez no pasó esto. Mandamos nota con ganas de conversar sobre el tema y bueno, se hizo caso omiso a esto y tuvimos que llegar a este extremo que hoy, tristemente lo digo, de los sucesos que estamos dando en este proceso porque vamos a darle seguimiento. Perdieron vidas, personas que han quedado ilesos, con familias que hoy esperan su presencia de sus hijos, de sus familias Desaparecidos. desaparecidos. Y es lamentoso, por lo menos yo hablar de estos temas porque lo viví, lo vi, lo que sucedieron, cómo ocurrieron. Y hoy hay líderes que están judicializados por casos que realmente no han sido justos, por reclamar todo un derecho, una realidad que afecta no solamente a esa persona, sino a esa futura generación. Hay un avance de las represiones y hasta un Entonces, desarticular de las fuerzas sociales. sí, el avance de la represión, de la violación que se ha hecho este gobierno, meterse. Sindicatos, docentes, pueblos originarios. Entonces, lo que sí hemos querido aclarar en esto, y siempre nos tildan que somos sindicatos, nosotros no somos ni sindicatos, no somos políticos, no somos ni de izquierda ni de derecha, nosotros somos pueblos indígenas organizados, nosotros no manejamos recursos, nosotros somos personas que nos manejamos a esfuerzo nuestro, si hay que caminar kilómetros por kilómetro lo hacemos. Me consta. Y lo hacemos de esa manera para que el gobierno hoy diga que estamos nosotros de izquierda a derecha es una equivocación. Es porque meramente reclamamos lo que está mal. Entonces, en Moralmente vista de esto, irreprehensible. lo más difícil es violentar Y delitos. el derecho humano. Es un derecho que han violentado. Meterse en una comunidad. Meterse Niñas, en casas, mujeres, en niñas, casas. violar lo que pasó en Santiago, lo que pasó en Boca. Violaron a las mujeres. ¿Qué pasó con el niño, con la niña Becker? Con el joven. O sea, eso es algo que sinceramente me da dolor decirlo porque lo viví, visité a esa familia. En Arimay.
tuvieras las cantidades de perdigones, latas, que se tenemos recolectado ahí, recogido, son por tanques. ¿Por qué no podamos desarrollar algo en vez de utilizar cuánto se invirtieron en ese En armamento? armas. Ujú. ¿Por qué esos recursos que se invirtió no se puede invertir en una comunidad para obras sociales? No hay necesidad de reprimir de esa manera a nuestro pueblo, licenciado. Eso tiene una razón de ser Va. para ellos, que quieren imponernos algo que nos destruye, o nos dejamos destruir por la mina, o nos destruyen por decir que no. Es que vienen con esa misma intención y creo que con esa misma valentía viene el gobierno y déjenme decirte, y disculpe ustedes, decir Estamos en esta confianza, adelante. situación. Si viene con esa misma estrategia de represión en cuanto al tema de la minería, déjenme decirte que eso sí va a costar más vida. Anotado. Una de las cosas que le voy a decir, licenciada, cuando se judicializa a un líder, no significa que acabamos ya el movimiento. Es a donde se alborota más. Vienen por los demás. El gobierno no entiende eso. Yo tengo en mi área 5 líderes. Uno de las comunidades, una es mi suplenta, la cacica Lucrecia, que hoy todavía está bajo arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Y creo que el mundo lo ha visto internacionalmente de cómo les trataron a una mujer indefensa que no tiene nada como defender, como que fuera sido una persona tan peligrosa en la vida. Aquí hay diálogos dispares. Vimos lo poco que pasaron los medios de comunicación al respecto. Vimos un ensañarse contra las mujeres, las lideresas, incluso niños, niñas recién nacidos, infantes, los más desprotegidos de nuestra sociedad. Eso habla volúmenes. Entonces, y lo más triste, Muy mal. y lo más triste de esto que yo siempre digo es que meter preso, en otra palabra, meter y agarrarlo, meterlo preso, para el gobierno cree que ya ahí termina el proceso. Para el pueblo indígena, eso es abrir la lucha y que vamos de frente a esto. Es por así. Porque nosotros como autoridad no somos lo que decidimos. Las poblaciones las que deciden una decisión, no yo. A mí me pueden agarrar preso y me meten allá. Y ya con eso no significa que hasta ahí se acabó. La resistencia La civil. resistencia sigue. Entonces, es el error, ¿no? De lo que no han entendido. Entonces, lo otro en estos temas es que de tantos años que he estado en este país, que he vivido, nací, crecí en esta tierra donde estoy como indígena, donde estoy, se hablan de instituciones que defienden a la niñez, instituciones que defienden a la mujer. Ya no tenemos Ya ahora ministerio, no casi hay ministerio, tan pronto pasó esto, es un asalto en la... ¿qué hizo en este Socialmente. momento antes de desaparecer esa institución de la mujer? ¿Qué hizo frente a estas violaciones que hubieron? ¿Qué ha hecho la institución que defiende a la niñez sobre ese tema de la violación de estos derechos humanos con esta represión que hubo en la región de Bocas, Chiriquí, Santiago, Darién? Yo le aseguro que el gobierno creo que en este momento no ha cuantificado de cuántos fueron los daños. Solo que escucho, para reprimir, sí hubieron millones sobrevolando helicópteros, llevando armamentos, ¿cuánto? 40, 50 millones cuando se decretó la ley sobre la provincia de Buca. Pero cuantifiquemos ahora de los daños que hizo esa acción a familias
sinceramente, Panamá duele. Panamá, nosotros lloramos. Yo- Cacique, tenemos que terminar. Déjenos con una reflexión para nuestros jóvenes y todos nuestros oyentes y escuchas acerca de esta lucha que nos viene, que ya tenemos. Una reflexión para nosotros. Bueno, la reflexión para nosotros como pueblos es de que pensamos en la cosa de trabajar en una lucha de unidad. Yo sí pienso que la reflexión debemos ser de una manera de hacer más conciencia y más consulta en estos temas. Y de esa forma, si consultamos bien las cosas con personas que verdaderamente tienen esas decisiones, la consulta no significa conversar con una persona que no conoce sobre esto, que no ha sido un líder, no tenga un liderazgo dentro de su población de organizaciones, tampoco no es la solución. Entonces creo que yo lo dejo a una reflexión que hagamos de una manera humilde, solidarios, y que sintamos el dolor que siente de la otra persona. Es un dolor que uno siente igual. Entonces yo creo que no sintamos que aquí yo tengo el poder del cacique y yo soy el que hago las cosas a mi forma. Si lo pensamos de esta manera, entonces estamos hablando mal. Porque hay que escuchar a la población. El que entre más consulta, menos se equivoca. Y en este caso dirijo eso al gobierno. Olvidemos la prepotencia. La prepotencia no resuelve nada. Escuchemos y demos conclusión a lo que se, se da la opinión de ambas, de todas las sociedades del país, organizaciones, sociedad civil, todos. Con una buena idea construimos todo para un país. Muchísimas gracias, Cacique. Ha sido un honor conversar con usted. Gracias por la invitación, licenciada. A la orden siempre. Gracias por compartir con todos nosotros.